La conferencia de hoy tiene como motivo principal la historia o un episodio fundamental dentro de la historia de los conceptos del siglo XX, que es la historia de las vanguardias, y dentro de las vanguardias el episodio de las vanguardias rusas, o de la vanguardia rusa, que es un episodio de alguna manera no muy puesto en contexto, sí revisitado, sí conocido, pero quizás no puesto en contexto en no solo de las prestaciones, sino en las constelaciones en que se dio el fenómeno. Quiero decir, nosotros dedicamos a Schoenberg una conferencia, nos ocupamos de la República de Weimar, nos ocupamos en algunas conferencias de la Viena del 1900. Por supuesto, en esos intereses cubría sobre todo Weimar y Viena como laboratorios de la modernidad, y dentro de esa experimentación histórica que significó la Viena del 1900 y la República de Weimar, también los intelectuales o artistas judíos como un epifenómeno de estos fenómenos de modernidad. Ahora, en esas constelaciones, la vanguardia rusa, como también experimento, aparece cuando uno la lee de manera desagregada como un fenómeno aislado, y sin embargo, si uno toma por ejemplo la influencia del filósofo físico-matemático, epistemólogo Ernst Mach, y toda su teoría y el impacto de su teoría de las sensaciones, su visión del mundo como un elenco, como un repertorio de sensaciones, sin que por detrás de estas sensaciones haya un mundo exterior independiente que las respalde. Esta idea físico-matemática que fue tan importante de este filósofo moravo, pero filósofo vienés al fin, Ernst Mach, que sabemos influyó en el laboratorio literario y semántico de Hermann Broch, de Robert Musil, en la pintura de Gustav Klimt, es decir, que avanzó sobre una visión del mundo antimetafísica, donde el mundo es un repositorio de sensaciones, como decía, sin que sea lícito postular alguna identidad, alguna objetividad que esté detrás de este mundo de sensaciones. Y esto, como digo, ocurre sobre todo en Viena y en Weimar, pero bueno, también con Kokoschka, la influencia de Mach en todos estos pensadores. Bueno, después la impugnación que hace Max Planck desde la teoría físico-matemática a toda esta teoría que corta transversalmente, por supuesto, la música, la última crisis de Mahler, Shostakovich. Pero si uno toma quién es finalmente el que toma la posta de la perspectiva de Mach, no es otro que Alexander Bogdanov, el enemigo bolchevique de Lenin, a quien Lenin le dedica el famoso materialismo y empirio-criticismo, que es una refutación de las teorías de Mach. Al mismo tiempo, Bogdanov, que muere, ustedes saben, por una transfusión de sangre, porque él experimentaba con transfusiones de sangre para la dirigencia del Partido Comunista, tiene una profunda influencia sobre esa misma concepción del arte que llega a
el debut de Stravinsky con la consagración de la primavera y el escándalo, ¿no? De Stravinsky, Shostakovich. Y también esta doble valencia, ¿no? Porque esta vanguardia rusa y este Moscú como un centro de ebullición y experimentación, que al mismo tiempo no solo tiene una valencia política o se va a corresponder con, digamos, las perspectivas de extrema izquierda, como podían ser Bogdanov, por ejemplo, sino también con toda la influencia, si ustedes quieren, entre comillas, conservadora, de derecha, no sé cómo llamarlas, esotéricas, como los rusos blancos, como Kandinsky, como toda la corriente de la teosófica, los emigré rusos en París. O sea que no va a ser unívoca necesariamente esa vanguardia, sino que va a adquirir valencias políticas a veces irreconciliables entre sí. Pero vanguardias así, como se ve en Hugo Ball, por ejemplo, también, ¿no? Ahora, en el caso particular de la vanguardia rusa y la vanguardia eslava y la relación con los intelectuales judíos de la época, una de las cosas más fuertes que leí fue en un viaje que me llevé todo Isaac Babel para leer a Roma. Llevé Caballería Roja, los cuentos de Odessa, y en una edición que editó Alianza, que es una recopilación, porque muchos cuentos se repiten en las recopilaciones de Isaac Babel, que se llama Debe saberlo todo, incluye, ustedes saben que Isaac Babel fue detenido en el 39, torturado y asesinado por el estalinismo en el 40, y rehabilitado en el 56. Y hay un discurso en el deshielo, cuando es rehabilitado, que hace Ilya Ehrenburg, que muchos acá se acordarán de Ilya Ehrenburg, ¿no? Con esa cosa anfibológica que tiene el estalinismo y que tienen esa tragedia, ¿no? De esos intelectuales comprometidos con la revolución, algunos luego dóciles, algunos colaboracionistas y algunos mártires de esa revolución que se comió a sus hijos. Pero Isaac Babel, que fue bolchevique, siempre fue un intelectual, pero que termina asesinado en el 40, el discurso que hace Ilya Ehrenburg en el 56 como pieza es terrible. Ilya Ehrenburg ahí rememora cuando es detenido, el episodio de su segunda mujer, porque la primera mujer había quedado en París, esas detenciones clandestinas por la noche, Lubyanka. En Lubyanka, donde en el 52 13 poetas, artistas y músicos judíos son asesinados por Stalin en el sótano de la cárcel de Lubyanka en una misma noche, en el año 52. Isaac Pfeffer, el gran David Bergelson, que ahora vi cuando fui a Barcelona que están reeditando la obra de David Bergelson, son 13 en total que mueren esa noche. Y eso fue la famosa noche de los poetas asesinados por Stalin. Luego, si no me equivoco, en el 48 es la acusación de Stalin contra los intelectuales judíos como cosmopolitas desarraigados. Y todo es en términos de una escalada. Ahora, más allá del caso Padilla en Cuba, quizás el caso hoy en Venezuela también, ¿no? De esos, bueno, estamos bajando, ¿no? Cada vez hay una degradación ontológica ahí, ¿no? Pasar de Moscú a Venezuela, en términos de cómo se fue degradando a la izquierda, ¿no? Encontré algo que me encantó, que es un reportaje de Manuel Levinas,
un reportaje que creo que le hace Poiré. Y en un momento le preguntan a Levinas, en cuanto a ideología política, el marxismo es al menos una filosofía del poder que predica la conquista del poder mediante la violencia. Le preguntan, ¿no? Bueno, es una pregunta retórica, no más que una pregunta, es una afirmación, pero bueno, Levinas responde. Ese es el caso de todas las ideologías políticas. Pero en principio, quienes predican el marxismo aspiran a que el poder político sea inútil. Esta idea está en las frases más sublimes, cuando Lenin decía, por ejemplo, que llegaría un día en que una cocinera podría dirigir un Estado. Después hay un famoso libro, creo que de André Glucksmann, uno de los primeros, que se llama La cocinera, el Estado, que es una crítica al leninismo, donde se ríe de esta frase de Lenin, que el Estado debería ser cada vez más inútil, que debería poder ser dirigido por una cocinera. Sigue siendo Levinas. Que bueno, que Lenin decía, por ejemplo, que llegaría un día en que una cocinera podría dirigir un Estado. Y sigue diciendo Levinas. Esto no significa en manera alguna que ella vaya a dirigir el Estado, sino que el problema político ya no se planteará en los términos actuales. En esto, dice Levinas, hay un mesianismo. Un mesianismo lo estoy diciendo en un buen sentido, no en un sentido malo. En cuanto a lo que se ha convertido en la práctica, para mí una de las grandes decepciones, dice Levinas, de la historia del siglo XX ha sido que un movimiento como este haya dado lugar al estalinismo. Y remata diciendo, es la finitud. Es decir, convierte al estalinismo en una categoría casi ontológica conceptual. El estalinismo no es solo un problema político, sino que tiene un carácter ni siquiera de ontológico. Eso es el problema de la finitud y la culpabilidad. O sea, es la tragedia de ser actor de una obra y cumplir un rol bien hegeliano del que se ignora el papel. Ahora, ¿hasta qué punto esto se aparece en todas las revoluciones? Que yo decía el caso Padilla, Cabrera Infante, Bela Kun en Hungría, estas inversiones. Que medio como que sería lo contrario de Paul Claudel, de que Dios escribe derecho en renglones torcidos, ¿no? Sería una suerte de el modo en que las intenciones se invierten diabólicamente en su actualización. Bueno, me parece que con estos interrogantes y nada, con estas pequeñas reflexiones previas, vamos a tener el honor y el gusto de oír a Daniel Kurig, que es un especialista justamente, no solo en vanguardias estéticas eslavas del siglo XX, sino que ha consultado material inédito en archivos, ha trabajado sobre todo sobre las consecuencias de las devastaciones de la locura estalinista con las hambrunas en la década del 30, y lo ha hecho siempre de una perspectiva muy singular, ¿no? En la década del... Sí, en 1999 yo compilé un pequeño libro donde Enzo Traverso, el historiador italiano, entregó una colaboración especial para el libro. Es muy raro porque nunca más apareció en ningún otro lado, y es un libro que como lo había editado una agencia gubernamental no se podía vender, así que lo tiene, y era una crítica al libro negro del comunismo que había escrito Courtois, ¿no? Y a mí me parece que lo que es interesante cuando se habla efectivamente de la cantidad de muertos, y que nos va a hablar Daniel en las hambrunas, cuantitativamente, hay que decirlo, son mayores que la de los nazis. Pero ahí entonces ese equilibrio entre bajar las banderas de la transformación y al mismo tiempo no caer en estas teodiceas
tan peligrosas que pueden adoptar formas, no sé, de stalinismo, del terremoto en Lisboa del 1700 o del chavismo, lo que se quiera, siempre evitar, digamos, porque decía Traverso comenzaba el artículo, me acuerdo, tenía un muy buen comienzo esa colaboración de Traverso, empezó diciendo París es la capital del anticomunismo. Entonces, bueno, ni ese lenguaje de la Guerra Fría, ni esas teodiceas e ilusiones que se murieron alguna vez en un sótano en Lubyanka en el año 1952. Bueno, gracias por la invitación al Colegio Buber y a la cátedra. Bueno, vamos a recorrer un poco el tema de Lissitzky, pero mirando un panorama general, cómo él interactúa con su mundo soviético postrevolucionario, e incluso lo anterior a la revolución, porque ya se había comenzado un poco a interactuar con ese mundo. Bueno, nace en la zona de Smolensk, los abuelos son de Vitebsk, y bueno, en la Rusia imperial en 1890, y bueno, a los 15 años ya termina la escuela secundaria, quiere ingresar en la Universidad de San Petersburgo y aprueba los exámenes, pero como hay cupos para la comunidad judía, no va a poder ingresar a la Universidad de San Petersburgo. Y bueno, continuará entonces en Alemania, hace un curso de grado de 4 o 5 años, casi acaba como arquitecto, pero surge la Primera Guerra Mundial y tiene que volver hacia Rusia de nuevo. Ahí estudia 2 años en la Universidad de Riga, pero la universidad ya está movilizada, ya está en Moscú, y él hace esos 2 años y se recibe de ingeniero. O sea, tiene una mentalidad, digamos, bien técnica, tecnológica. A ver, ¿ahora? Bueno, y esa va a ser su impronta, trae distintos lenguajes. El Lissitzky, que en la contracción de él es Eleazar, y los rusos lo llaman como Lazar, Lissitzky, algo como rusificado, lo presentan. Yo voy a empezar un poco, después él tiene una aproximación, cuando vuelve a Rusia va a tener una aproximación con Malevich a través de Vitebsk, donde está trabajando Marc Chagall. La escuela de Vitebsk es famosa, la escuela de Vitebsk está interactuando con otras escuelas, que es UTEMAS un poco más adelante, y el INKUK, que es fundado por Kandinsky, que también tiene que volver de Alemania cuando surge la Primera Guerra Mundial. Y bueno, ahí en la escuela de Vitebsk se va a encontrar con Malevich, y a pesar de que él tiene un maestro judío con el que trabaja un poco de pintura, ya Malevich le va a quemar los papeles, y él se introduce dentro de lo que se llama el suprematismo, las formas geométricas, colores puros, esas cosas que ustedes todos conocen sobre el suprematismo. Ahí también empieza a pensar, como trae el papel de arquitecto, empieza a pensar en nuevas formas para la arquitectura, y está pensando también qué es lo que va a suceder al Estado revolucionario. Piensa en el nuevo hombre, piensa en definir, cómo él va a interactuar con su mundo y cuáles son las respuestas, porque Malevich era, un poeta del color y de la arquitectura. Sin embargo, él quiere dar soluciones, y ahí se asocia un poco a Tatlin. Por eso Tatlin se pelea incluso con Malevich, y Tatlin dice: ni antiguos ni modernos útiles. Es esa idea de Tatlin de responder
a la revolución, responder a los cambios sociales que se tenían que dar en el Estado post-zarista y revolucionario. Un poco lo que hice fue trabajar con los 15 trabajos de Lissitzky y hacerlos, tratar de narrar otras relaciones que tienen con ese mundo soviético. Por eso, primero voy a mostrar unos trabajos sobre la arquitectura. Este es un edificio que, por ejemplo, en los Estados Unidos están todos pensando en rascacielos verticales y el Lissitzky, que es un revolucionario, los piensa en forma horizontales. Y los americanos todavía estaban construyendo sus edificios en mampostería, y esto los piensan en acero, están pensándolo en vidrio, lo cual es increíble las modificaciones que produce, ¿no? O sea, el Estado revolucionario soviético hace uso de toda la tecnología de Occidente, no se encierran en la vieja aldea rusa de las vacas y de los establos, sino que está trayendo tecnología, está trayendo arquitectos, por ejemplo, norteamericanos, por ejemplo, Kant, no el famoso Luis Kant, sino otro que van a proyectar los grandes establecimientos industriales de Magnitogorsk, de las acerías, traen, por ejemplo, los químicos. Por ahí hay un trabajo de Lissitzky llama a la comunidad a que se sumen a las fábricas químicas, que son las fábricas que armaron en el Volga los alemanes. Es increíble eso. Y bueno, entonces él piensa este edificio, un rascacielos, en forma horizontal, porque ve que en Moscú no había espacio. Y entonces lo despega del suelo y lo manda hacia formas horizontales. Bueno, esto también ustedes lo van a ver después en otros arquitectos que plantean la ciudad lineal, y bueno, un poco cómo está planteando sobre un tema arquitectónico una verdadera revolución. Acá tienen la obra de Tatlin, no sé si la conocerán, que es para la Tercera Internacional, y de nuevo, él plantea para la Tercera Internacional, durante la época de la Guerra Civil, este edificio que tenía que tener como 300 o 400 metros de altura, tenía que girar en el espacio, y bueno, por supuesto no se hizo, pero bueno, son verdaderos hallazgos y que Tatlin es un artista que, construyendo 2 o 3 trabajos, entra a la historia universal. Está en todos los libros de arquitectura o de arte, lo van a ver la torre de Tatlin, magnífica como concepto, sobre una espiral, apoya todas sus torres, incluso tenía que girar sobre los espacios de Bueno, quiero ver si puedo leer un poco un poemita mío sobre Tatlin. Dice: ve y vuela con el pájaro de los cielos en las ciudades de Petrogrado y Moscú, el cual, abrigado con su grueso caftán, se protege de la chusma roja, decidida en contrariar la torre de la Internacional de los Pueblos, cuyos volúmenes se aprestaban a girar en los nuevos aires de la revolución. Sostenida por líneas de forma, desafiaba los campos gravitacionales encriptados en la milenaria arquitectura ladrillera. Iluminado, el proletariado bolchevique daba punto final al sentido de acumulación esclavista, distribuyendo consignas de liberación en las que fueron capitales de los zares. Nacido en la Craína, Tatlin, que era amigo de Lissitzky, que le cambió un poco el panorama a su tradición con Malevich, y de rostro alineado, Tatlin intentaría el ascenso a los cielos en 1919, con su entramado de acero vidriado y a los puñetazos con Malevich, titulada Su creación por Mies van der Rohe y Le Corbusier de Ilusión Roja. Abstracta, la torre continuaría rascando los cielos, devenido Vladimir el hombre pájaro. Claro, porque como no le permitieron hacer la torre, luego inventó el de Tatlin para cada ciudadano soviético, para que llegue al trabajo en avión privado. Y después, como no le voló el avión, se hizo el abrigo reversible. Y era un abrigo reversible para invierno y para verano.
Eso fue un poco sigue batiendo tus alas, habla sobre el avioncito. Sigue batiendo tus alas, estimado Le Tatlin, Le Kiteve, protegido del frío polar con tus abrigos utilitarios destinados al teatro de la revolución, arrojándote desde las alturas de la Jelensnaya Bashnia, Le Kitevsi, cuando la checa violentaba de rojo la superficie del país continente. En las alturas, retuerce los hierros del gigante metálico, forja en caliente en los talleres y zabodes la superestructura que acaso supere la parisina. Golpe tras golpe, los forzudos Kuznets es el que trabaja el acero, el hierro, cuando mejor si fueran los tseganes, porque todos en Rusia, los tseganes, los gitanos, eran los que forjaban, los que trabajaban sobre los talleres, perfilando a martillazos el proyecto del joven maestro de Harkov. Era ucraniano, de gruesos remaches. Las juntas encaballadas serían capaces de resistir las tormentas y vientos huracanados del Ártico. Reticula y protege los cielos del malévolo hombre de acero Vladimir, sosteniendo sobre Stalin, ¿no? Sosteniendo las nubes y la bóveda roja del confiado Narod, el cual, carente de coraje y en silencio, habría de acatar los dictados de los bolcheviques, que adrede repetían el mal paso. ¿Por qué? Porque los bolcheviques hicieron animaladas, cometieron verdaderas animaladas sobre el pueblo, que no era necesario realizarlas, no era necesario destruir al campesinado, era posible otros medios, y no lo hicieron. Venceremos las formas heredadas, rezaba la infografía. ¿Acaso en el destino de la propiedad común, o sea, la propiedad comunista, la propiedad pública? Contradictorio, Tatlin renunciaría al entusiasmo de la vanguardia del siglo XX, parapetado en las consignas ni antiguos ni modernos, útiles. Desplazaba el paradigma del arte, entendido por Wilde como territorio de lo inútil. El joven Vladimir se adhería a la sociedad que marchaba ciegas bajo las consignas instaladas por el otro revoltoso, Vladimir Ilich, pero siendo el poeta de la línea Tatlin, invencionaba el espíritu agonal que los sátrapas rojos no habrían de hacer uso en los ambiciosos emprendimientos de ciudades y países. Claro, porque al final la arquitectura soviética, debido en un eclecticismo y en una arquitectura casi neoclásica, y todos estos valores que venían con Lissitzky, que venían con Tatlin, no terminaron olvidados en pocos años. Relegado al ostracismo con algo de suerte, el músico bandurista, porque abrazaría a su Jelensnaya Bashnia, pero en su época, al igual que a su instrumento legitimado por suerte en la actualidad por los museos, pero en su época los museos aborrecidos por el mismo Tatlin, dispuestos a rescatar su obra de la opacidad, posicionando a su figura al plano de los artistas de carácter sismático. Claro, porque Tatlin entró a la historia del arte y es en realidad un gran gestor para Lissitzky de sus trabajos y de sus cambios. Bueno, un poco eso. Lo que hace unos años el poeta. Esto es otro arquitecto que es Ginsburg, que observen la modernidad, son los edificios Narkovkin. Pueden ver que después, por ejemplo, Le Corbusier va a repetir este modelo. Este edificio está todavía en la actualidad en Moscú, pero está abandonado. Una vergüenza verlo tan que no hay un cuidado sobre estas. Y era toda una estructura, no era solamente el edificio, sino un cambio. El departamento no era el departamento burgués, sino era un departamento colectivo, en donde, bueno, imagínense la necesidad que había de la población, de cantidad de viviendas. El Estado está cambiando, y entonces la migración del campo es hacia las ciudades, y se industrializa. Y la obsesión de Lenin, ¿qué es? Electrificar Rusia, o sea, comenzar a dar servicios y a comenzar con las industrias tecnológicas, ¿no? que ellos van a montar. Pero todo eso implica un cambio hacia las ciudades, un cambio necesario. Bueno, este es otro innovador de las arquitecturas soviéticas, que es Iván Leonidov, que es
un genio. 1925, observen cómo proyectaba. Este arquitecto nunca construyó un edificio, pero nada de nada. Pero una editorial europea se enamoró de sus trabajos y publicaba todos sus trabajos, le publicó todos sus trabajos. Por eso Iván Leonidov es la estrella actual de la arquitectura. Es así que Herzog, por ejemplo, viajó 100 veces a los archivos de Iván Leonidov en Moscú para copiar todos sus proyectos, que son maravillosos. Ven que el edificio podría ser construido hoy en día, ¿no? 1925. Solamente construyó una escalerita para una clínica sobre el Mar Negro. O sea, bueno, esto es el ingeniero Zhukov, que también es un gran ingeniero ruso, y que esta es la torre de telecomunicaciones, y la foto es de Rodchenko. Yo las intervengo, yo los trabajos los intervengo todos, o sea, tomo un trabajo y además lo vuelvo a intervenir. Bueno, este es Leonidov, de nuevo, para empezar. Estos son los hermanos Besnin. Y el edificio que ven detrás es el edificio Inkup, que fue uno de los primeros establecimientos artísticos de vanguardia, que era de Kandinsky, que llevaba a cabo. Después Kandinsky se fue, pero ese quedó. Bueno, y los hermanos Besnin son también grandes arquitectos soviéticos. Este es Mekhelmikov, que con sus cines, estos son para sus cines. Y eso dice Stroительstvo Moskva, y esto es de Lisitsky, es maravilloso la infografía, 1929. Bueno, acá esta es una tribuna para un hombre solo, ¿no? Para un político que está, y es maravilloso. El arranque de esta estructura estaba en rojo, yo lo dije en negro, pero creo que alguien había trabajado también, pero está Lenin ahí sobre esta tribuna, ¿no? Y está solo, está absolutamente sola, y es maravilloso porque realmente rompe, Lisitsky trabaja las diagonales y acá en forma magnífica. Sí, pero yo le pongo una maldad, ¿no? Porque arriba dice proletarios, y ¿qué le puse yo en ruso? Golod proletario, el hambre de los proletarios. Bueno, estoy pensando, mire, nosotros venimos de familias ucranianas de la región de Odessa, todos campesinos, y los campesinos la pasaron muy mal durante la colectivización forzada, en toda la Unión Soviética, no solamente en lo que es Ucrania, porque los ucranianos, bueno, fue muy terrible en Ucrania, pero en toda la Unión Soviética. Por ejemplo, en Kazajstán, los kazajos eran cazadores y pescadores y los terminan mandando a un kolhoz. Pero ellos venían de recorrer la estepa y de repente estaban encerrados en un kolhoz. ¿Y qué iban a hacer? ¿Sí? Insubordinar lo que podían. O sea, por eso es la idea de producir adrede, ese cambio social, ese hombre nuevo, que incluso lo tiene Lisitsky, pero esa ingeniería social me hace pensar en lo de Shakespeare, que dice, algunas veces con tal de innovar, destruimos lo que está bien. Algunas cosas, la sociedad, todo su concepto de familia estaba bien y no era necesario producir un corte epistemológico, una tabla rasa para generar una sociedad de lo nuevo, porque podía aparecer, como dice Karl Popper, ¿y qué pasa si es el mejor el que está gobernando? Pero ¿qué pasa si es el peor? Porque sí. Y entonces ese es el drama soviético, ¿no? Bueno, entonces la pequeña maldad mía es golod proletario. Bueno, acá, claro, la política de Lenin dice electrificar Rusia. O sea, era su consigna, digamos, de revolucionario. Y además son muy interesantes, porque las consignas de Lenin o las consignas de los bolcheviques, muchas están ligadas con el campo, producir fertilizantes, producir electricidad. Es increíble, ¿no? Y de hecho lo van a hacer, porque en pocos años está electrificada toda Rusia y van a producir la primera central hidroeléctrica sobre el río Dnieper, y Trotsky arenga a la multitud, arenga a los ya
durante la revolución arenga a todos para que comiencen en Ucrania sobre el río Dnieper, donde estaban los saltos del río Dnieper, y ahí construyen su primera central hidroeléctrica. Y vienen ingenieros norteamericanos, las turbinas son norteamericanas, la obra es magnífica, incluso está en la publicidad de Lisitsky, aparece la presa, e incluso entonces está el Estado soviético interactuando con todas las primeras potencias. Ellos para nada se aíslan, no están aislados. Puede ser, claro, después con el stalinismo se aíslan. Pero en los primeros momentos ahí está electrificando Lenin, Vladimir Ilich, toda la Unión Soviética. Y ahí está la presa, esta famosa. Pero en el año 1941, ¿qué pasa? Van a llegar los ejércitos nazis. ¿Y qué hace Stalin? Vuela la presa. Y es el fracaso, ¿no? Porque realmente el esfuerzo que estaba haciendo toda la sociedad soviética para crear su mundo, y después tienen que destruir todo. Y así va a quedar la Unión Soviética después de la Segunda Guerra Mundial, arrasada, destruida. Cuando los alemanes dicen, bueno, Dresde, bueno, pero la Unión Soviética fue, toda la parte soviética europea fue absolutamente arrasada. Fue arrasada. 27 millones de muertos, las comunidades judías, 2.9 millones de judíos van a ser asesinados en forma directa o indirecta solamente en Europa del Este. El número que yo tengo que mandan desde Moscú es 2.9 millones, solamente en la Unión Soviética. O sea que ese número que se habla de 6 millones posiblemente debe ser aumentado, porque los registros soviéticos son muy pequeños, porque la población era enorme. Y mi madre bien lo recuerda, como antes de la llegada de los alemanes a Ucrania, a Odessa, los rusos desde Moscú decían por la tochka, o sea que era un parlante que ponían, en esa época se colocaban parlantes, por ejemplo en la entrada del Kolhoz, y desde Moscú decían que tienen que evacuarse, movilícense ya. Las comunidades ucranianas y especialmente los judíos. ¿Por qué? Porque dicen, nosotros sabemos que los judíos están siendo asesinados en Polonia, entonces se tienen que evacuar ya todos. ¿Y qué pasó? ¿Quién les iba a creer a los soviéticos? Que ya años antes, con las hambrunas, entonces, los habían destruido por millones y nadie les creyó y se quedaron. Pero muchos judíos, como estaban instalados dentro del aparato industrial, entonces ellos sí se fueron. ¿Por qué? Porque el que fue el capitán de todo ese comando impresionante, que fue movilizar, arrancar las fábricas soviéticas, fueron puestas sobre los vagones y se mandaron todas a Siberia, no todas. Por supuesto que la infraestructura edilicia no, pero sí sus máquinas, sus maquinarias. Y en poco tiempo estaban trabajando en Siberia haciendo ¿qué? Haciendo armas, señores. Porque al ejército alemán, la Unión Soviética solamente se podía enfrentar con armamento. Los ejércitos son estructuras que trabajan con maquinarias, ¿no? Y con hombres, pero fundamentalmente hay que tener aviones, y bueno, fueron montadas. Pero yo creo que los judíos en general, los hombres judíos, habían sido movilizados igual que todos. O sea, la movilización en el 41, mi abuelo fue movilizado, fueron todos movilizados y llevados hacia Poltava, y los llevaban en condiciones terribles. ¿Por qué? Porque no había armamento. Stalin había perdido como 3 millones de soldados sobre las fronteras. Cuando Yuko le dije, usted le manifiesta, pero lo intima, usted tiene que fortalecerse a 400 kilómetros de la frontera, no lo espere sobre la frontera porque va a perder, y perdió el 40% de todo, el 40% de los soldados, porque con 3 millones, perdió 15.000, 20.000 aviones, perdió los tanques, perdió todo, porque lo mantuvo toda la frontera. Los alemanes los tomaron en espiral y los arruinaron. Por eso los alemanes van a llegar tan rápido, llegan rapidísimo a Kiev, llegan a Odessa. Odessa es interesante,
Muchos de ustedes tendrán parientes de Odesa, pero sepan que la primer ciudad que enfrentó con armamentos terribles, con terribles batallas, fue Odesa. Fue la primera ciudad que se enfrentó a los alemanes. Y la perdieron los soviéticos a Odesa tras el cuarto enfrentamiento. O sea, el primer enfrentamiento pudieron sostenerse, al cuarto perdieron el petróleo del puerto y ya después ya no se podían, y entonces ahí se movilizaron y retrocedieron hacia Crimea y se fueron el ejército, pero bueno, destruyendo antes que todo, que íbamos a dejar nosotros, ¿no? Íbamos a dejar a los nazis fábricas, habían sido movilizadas, y la infraestructura fue volada. Por ejemplo, el puerto de esa fue volado, fueron voladas, todos los que no podían llevarse fueron arrasados. Pero entonces, los hombres, por ejemplo, todos los hombres estaban, los judíos también estaban. Entonces, las familias judías quedaron desguarecidas. ¿Por qué? Porque quedaron los viejitos con las mujeres y los niños. ¿Y a dónde iban a ir? Porque movilizarse era tomarse el tren o no. Porque cuando, mira, en la familia nuestra, nosotros, mi mamá, me dicen mis abuelos, tenían una profeta. Iban y le preguntaban qué hacer. ¿Por qué? Porque mi abuela también se quería movilizar e irse. Mi abuelo ya estaba en el ejército y se había ido hace meses. Y entonces la profeta le dijo, ya está, no se movilicen, quédense. Porque es lo que pasa en Piloto de Guerra, no sé si leíste, de Antoine de Saint-Exupéry, él que volaba con un avión de reconocimiento, y entonces volaba y decía, las familias estaban todas por los caminos que daban como cuando retrocedían los soviéticos, retrocedían con todos sus tanques, y la gente común quedaba en el medio, y ahí todos terminaban muertos. O sea, era un desastre. Y lo cuenta muy bien el Piloto de Guerra, Antoine de Saint-Exupéry. Y esta profeta le dice a mi abuela, ya era tarde, había que haberse movilizado 6 meses antes. Y entonces quedaron las mujeres, los niños y los abuelos. Y por eso fue las matanzas, y por eso fueron tan terriblemente eficientes los nazis para asesinar a todas las comunidades judías de Ucrania. En donde estaban mis abuelos, ahí fue toda una carnicería total. O sea, fue la destrucción total, porque las familias no estaban, el hombre que integraba, que era el fuerte de esa familia. ¿Y qué podían hacer las mujeres? Y los niños y los viejitos. Nada. Y en Odesa, ustedes saben que fue ocupada también por los rumanos. Las masacres terribles fueron cometidas, por ejemplo, en la región de Odesa, que se llamó después Transnistria, fueron cometidas por el ejército rumano, que tiene con el ejército nazi alemán una terrible convivencia. Ustedes pregunten a las comunidades judías de Ucrania qué opinan de los romanos. Nadie condenó a estas personas. Todos volvieron a Rumania y todo se quedó. Igual que, por ejemplo, todas las matanzas en Ucrania y en toda la Unión Soviética, en toda Europa del Este, todos fueron ejecutados en general por matanzas masivas. Y eso fueron ejecutados por los Einsatzgruppen. Los Einsatzgruppen eran 5 grupos que recorrieron toda la Unión Soviética y destruyendo a todas las comunidades judías. Adrede, comunidades judías, comunidades de gitanos. Acá en Ucrania, en Rumania, había muchísimos romanos, había muchísimos gitanos, 3, 4 millones. Incluso a las comunidades judías y a las comunidades gitanas las trajeron hacia la zona de donde vivía mi familia. Y ahí los asesinaron. No los mataron allá, sino los trajeron para Ucrania. Es todo. Bueno, y acá está cómo quedó la presa. Que trajeron 20.000 kilos de dinamita y la volaron. Bueno, bueno, la obsesión de los soviéticos va a terminar, por ejemplo, con la caída, por ejemplo, de la Unión Soviética. En esa época, ustedes saben, en el 80 y pico es la central de Chernobyl, que es una obsesión, porque los soviéticos, la obsesión de la energía era terrible. Toda Siberia, todos los ríos fueron rectificados y esa impronta ecológica que van a producir catástrofes, porque, bueno, es esto, la energía nuclear
que después va a generar. Y bueno, ahora ustedes pueden ver lo que quedó, que es los sarcófagos que después de Chernobyl quedaron. Y la planta de Chernobyl se llamaba Lenin, por eso ahí lo puse a Lenin con los sarcófagos detrás. Ahora se cerró la planta con un segundo sarcófago y ya se va a desmantelar todo. Pero bueno, la obsesión de los soviéticos de la energía va a ser que hacen uso de la energía nuclear y con terribles accidentes. Pero no solamente los soviéticos, porque los japoneses que son verdaderos, llevaron la punta en la energía nuclear, fíjense que actualmente les estalló y no pueden todavía dominar. O sea, estas energías fueron terribles para los soviéticos. Ahora pasamos a otro trabajo. Este es de Lissitzky, que es la propaganda, que es la guerra civil, ¿no? Cuando Lissitzky está en 1900, vuelve a Rusia, él se dedica en esta época ya, el suprematismo lo trae a esta cuña roja que dice Kainom Krasnem Bey Bielech. O sea, con la cuña roja golpea a los blancos. El círculo sería blanco, yo lo hice medio rojo. Y bueno, es la guerra civil. Acá podríamos un poco criticar porque implica, bueno, la guerra civil entre 1919 y 1921, pero ya el trabajo tiene una violencia que uno dice, bueno, si uno lo ve desde el punto de vista figurativo, bueno, está todo bien, pero realmente es la violencia que van a hacer uso los soviéticos y el estalinismo, terrible violencia, ¿no? Porque los blancos van a ser destruidos, pero bueno, toda la sociedad va a ser agredida. Pero la obra es genial, la obra tiene esa impronta absoluta, que es Lissitzky. Sus primeros, con esta obra él agrada mucho a los soviéticos y después lo mandan como embajador cultural a Alemania nuevamente. Y está algunos años, y por eso Lissitzky hace una asociación con muchísimos artistas, con todos los europeos, con todas las vanguardias, interactúa en forma genial. Y ahora vamos a ver, pero a pesar de que la obra tiene un grado de belicosidad, que hay que contextualizarla en sus años, ¿no? Ya vamos a ver cómo otros actúan sobre la publicidad, y es sobre la colectivización forzada. Y observen ya la propaganda soviética que dice: destruiremos a los campesinos como clase, a los kulaké, dice. Pero los kulaké, los campesinos eran kulaké, se dividían como kulaké, sredniaké y bitniaké. Bitne, bitniak, como el más pobre, el medio, y el kulaké era un poco más, digamos, un campesino quizás con 2 hectáreas y 3 vacas. Ese era el gran burgués para los soviéticos, que era una palabra terrible. ¿Por qué? Porque terminaron todos asesinados por los fríos en el gulag de Siberia. Y en Kolemá y en todo Siberia era necesario mano de obra. Los soviéticos sabían que existían enormes riquezas mineras, energéticas. Había que construir, para eso había que construir ciudades. ¿Y con qué lo iban a construir? Con población. Y la población era esta. Y la población era la población ucraniana, que eran movilizados porque había una diferencia, porque había esto de los kulaké, que dijeron: bueno, ustedes son burgueses, y bueno, y los mandaron a todos a Siberia. Y como por ejemplo, posicionan un tractor y el tractor está pisando a los pobres campesinos. Y el campesino, por ejemplo, está pegando con un martillo a la rueda del tractor. Lo cual es, acá sí vemos una publicidad, pero absolutamente stalinista y digamos, cruenta. Andrea Yunta, cuando yo le mostré algunos de estos trabajos, y me dice: mira, los chinos hicieron lo mismo que el estalinismo con la colectivización, pero no mostraron con carteles. Pero estos mostraron pusieron carteles en toda la Unión Soviética en contra, porque era publicitar un crimen, porque era directamente el crimen hacia... ¿Qué uno puede pensar que este tractor está pisando? El dibujito en donde un tractor pisa a ese pobre campesino. ¿De qué año es? Y esto es de 1930, 1931 seguramente.
es de la colectivización. La colectivización empieza en el 30 hasta el, creo que va a ser hasta el 37, por ahí. Y las hambrunas en Ucrania, el pico es el 33. Y mi abuelo, que ya tenía a mi tío con 3 años, huyen al río Terek, al Cáucaso, y por eso se salvan. Pero si no, mueren por millones. Toda mi familia judía, de origen judío, es asesinada, mueren de hambre. La abuela de mi abuelo muere de hambre, su tío también. ¿Por qué? Porque no tuvieron la posibilidad de escapar. Él escapa y se queda en el Terek, en el río Terek, que es en Majachkalá, cerca del Majachkalá, donde está Chechenia, donde están los chechenos todavía peleando con los rusos y con el Imperio Soviético. Y se salvan allá, porque incluso Stalin era de la región, era el viejo revoltoso de Bakú. Y allá les daba, incluso los chechenos podían tener hasta 4 mujeres, imagínense. Después los soviéticos dijeron, ¿qué pasa? 4 mujeres no puede ser. Y les redujeron a una mujer en matrimonio. Pero claro, o sea, conservaban ellos, por muchos años conservaron sus tradiciones, ¿no? Que eran seguramente musulmanes. No sé si los pero bueno, pero después cambió todo. Y esto es también Vignac Sergnac, Proti Kulakov, o sea, en contra de los campesinos, que los llamaban kulak. ¿Y el kulak qué es esto? Kulak es como el puño, pero los campesinos son algo más privilegiados. Y acá están mis abuelos, mis bisabuelos, Pantiliev y Leonida, no sé si los llegan a ver, por ahí, chiquititos, y están ellos. Que la propaganda rusa dice, Idi tovarish k nam v kolhoz. Vení, tovarish, o sea, vengan con nosotros al kolhoz, a trabajar. Porque, ¿qué tenían? Tenían que hacer que los campesinos vayan a trabajar al kolhoz. Acá hay un cartel, pero en realidad era con palos y espadas. Pero mi bisabuelo, Pantiliev Sharkovsky, le decía a todos, Pse zabrale vsyo, neidiv kolhoz. O sea, estos perros vinieron y me sacaron todo. Y entonces no vayas al kolhoz. Bueno, esa era la cosa de nuestra familia, en donde claro, a los campesinos ucranianos les sacaron todo. Vinieron, les sacaron la tierra, ellos, cada uno tenía 1 o 2 hectáreas, les sacaron las vacas, les sacaron las herramientas de trabajo y todo. Y por eso se murieron todos de hambre. Y para peor, les habían fijado a los campesinos un cupo muy alto. ¿Por qué? Porque había necesidad. Las ciudades necesitaban alimentos. Y estos campesinos no llegaron al cupo, y entonces Stalin enfurecía peor en los años 30. Bueno, y acá ven a otro. Todo esto es sobre colectivización. Otro cartel. Este es Shahin. Shahin es un gran fotógrafo soviético que está haciendo la propaganda. Y por ejemplo, bueno, yo intervengo, y acá colectivización de la Unión Soviética, la colectivización. Bueno, yo sigo diciendo que no vayas al kolhoz. Y acá las fotitos están todos los hermanos de mi bisabuelo Pantiliev, que eran 5. Y uno no está. ¿Y por qué? Porque esa foto es del 55. ¿Y qué pasó? Después de la Segunda Guerra Mundial, le escribe Alexei Sharkovsky, el hermano mayor que había estado en Brasil en los años 20, que había venido a Brasil en los años 20 y después había vuelto a la Unión Soviética, y que tenía 7 hijas, le escribe una carta a Stalin, quejándose que después de la Segunda Guerra Mundial, ¿qué le va a pasar a la Unión Soviética? De nuevo están apretando al campesinado, porque los kolhozes tienen que producir, y tienen que producir primero para el ejército, para llegar a Berlín, y después tienen que producir para toda la Unión Soviética, para las ciudades, y está todo destruido. Y entonces apretan de nuevo al campesinado, ¿y qué pasa? El campesinado, los kolhozes y sovkhozes, todo, o sea, eran unidades agrarias de 5.000, 10.000 hectáreas o 600, 700 hectáreas, en el caso de los kolhozes, tenían que entregar todo, pero la gente no cobraba absolutamente nada. Y él se queja, le manda una carta a Stalin, la carta es intervenida a 7 kilómetros, o sea, tuvo una trayectoria, iba a Moscú y bueno, y le leyeron la carta y dijeron, la caligrafía es de Krempovsky y el atamán es Sharkovsky. Llegó el Chorney Voro. El Chorney Voro era el cuervo negro que juntaba a todos. 25 años
preso y iba con causa política, porque no era causa religiosa, sino política, y entonces le dieron 25 años de prisión, o sea, en Siberia, pero bajo tierra. O sea, él no tenía la posibilidad ni tan solo de recorrer los bosques en donde tomaban algo de sol, y estuvo, pero a los 12 años, o sea, en el 56, volvió con vida. O sea, es increíble que haya alguien vuelto con vida de Siberia. Bueno, volvieron 2 tíos abuelos. El otro, que era Vasilio Kulich, que tras el acuerdo Ribbentrop-Molotov fue condenado también a 25 años. Ese sí, duró 25 años. Ribbentrop-Molotov, ustedes tendrán quizás algunos que si no se volvieron de la Unión Soviética, cuando las fronteras volvieron a cambiarse hacia acuerda Hitler con Stalin, la Unión Soviética recupera parte de Ucrania, de Polonia, que había sido tomada por los polacos en el acuerdo, y bueno, y después, ¿qué va a pasar? Ellos, los rusos de nuevo, toman como 2,5 millones de polacos, los intelectuales, y los mandan a Siberia a trabajar, por supuesto. Bueno, entonces, no sé si ustedes tiene algunos parientes que le pasó eso, pero en el caso de mi tío Basilio Kulich, que purgó, y mi papá cuando volvió, después, porque ellos habían estado acá en Argentina, mi papá en la familia paterna sí, la familia materna no, en Odessa, ellos vuelven y lo vio que había vuelto de Siberia, tras 25 años. Y era predicador evangélico pentecostal, mi familia era pentecostal y muy reacia, o sea, eran los soviéticos, no les caían bien los pentecostales porque no tomaban armas, eran todos objetores de conciencia. Entonces la causa por la cual los envían a Siberia es que son objetores de conciencia y no querían saber nada con el darwinismo. O sea, es increíble, porque otro error terrible de los soviéticos es que las personas están luchando con una teoría epistemológica, ¿o no? La teoría epistemológica de Darwin es vindicada por los soviéticos en las escuelas primarias, en donde los chicos dicen, no, nosotros venimos de Dios, ¿no? Venimos de Adán y Eva, y ellos dicen, no, vienen de los monos. Y como no reciben eso, Siberia. Es increíble, es una locura lo que hacen. Y, por ejemplo, entonces los pentecostales que me decían, no, nosotros venimos de Adán y Eva, nada que ver. Y bueno, era comerse 20 años, 30 años en Siberia. Pero lo que más les molestaba a los soviéticos, creo, era lo de las armas, que no tomaban las armas. Y bueno, no solamente los soviéticos persiguieron, todo el mundo persiguió a los objetores de conciencia. En Estados Unidos, si uno tomaba las armas en la Segunda Guerra Mundial, seguramente la pasaron bastante mal. En Japón también, en todas partes. Y los soviéticos, bueno, eran un poco más. Acá también, acá está la mujer convocada al kolkhoz, y las mujeres que tendrían que contar mi abuela cómo trabajaban en el kolkhoz, y no les pagaban nada, ese era el problema. No recibían paga alguna por el trabajo en el kolkhoz, y era trabajar día y noche en el kolkhoz. Y ellos tenían a sus familias numerosas, ¿y qué iban a hacer? Entonces estaban entre la espada y la pared. Pero, por ejemplo, mi abuela, el jefe del kolkhoz, la quería porque mi abuela ya tenía 6 hijos, yo iba a tener 9 hijos, y entonces le decía, a la noche venís, que nosotros y te llevas el trigo. ¿Por qué? Porque toda la cosecha va a ir para el ejército soviético y no van a tener nada ustedes para el invierno. Y entonces, ¿qué tenían que hacer? Llevarse el trigo del kolkhoz, un poco, pero era su paga que había sido denegada, ¿no? O sea, es una catástrofe. Bueno, ahora esta es, bueno, pasamos a el Lissitzky era un gran artista, y acá aplica su suprematismo o su constructivismo para libros de la comunidad. Entonces esto es el libro Teyashin, y él hace la portada del libro, lo dice de los 4, y esta debe ser del 30, es del 23, 24, porque él se dedicó varios años a hacer portadas de libros, pero siempre hacía portadas de libros. Ya desde muy jovencito hacía portadas, y después esta es muy famosa porque es conocida. Me parece interesante acá la cuestión de la
sí, la figuración, cómo entra, y la diagonal, ¿no? La diagonal. La figuración post-realismo socialista, digo, esto no podría haber sido... Totalmente. El comentario que te hace Andrea sobre la publicidad o la propaganda, mejor dicho. Sí. Pensando también en esa cuña que hubiera sido imposible después. Sí. Porque claro, después, fíjate, toda la publicidad, las anteriores, ya es exacerbada, es criminal, y esto es maravilloso, ¿no? Bueno, y dentro, bueno, ahora, acá está, los poetas perseguidos por el estalinismo. Acá está Isaac Babel. A mí me encanta Anna Akhmatova, la historia de Anna Akhmatova, la poeta rusa que le fusilan al marido, que después detienen al nuevo compañero que ella tenía, detienen también al hijo en la cárcel de San Petersburgo. Y ella en un poema, en Requiem, dice Bela z moim narodom, tam de mój narod z nieszczęściu był. Estaba, dice, con mi pueblo, allí donde mi pueblo, por desgracia, estaba. Son las purgas de Stalin. Es el año 1920, pico, en donde le fusilan a su ex compañero que se llamaba Gumilyov, un poeta acmeísta. El acmeísmo era como una especie de futurismo. Siempre el futurismo va a devenir en la Unión Soviética en acmeísmo, en suprematismo, pero deviene. Pero siempre esa impronta es desde la impronta italiana con los informalismos y estas personas, estos poetas escriben, son los nuevos poetas de la Unión Soviética y ella es Anna Akhmatova, la gran poeta rusa, que era popular en toda la Unión Soviética. Todo el mundo conocía a Anna Akhmatova. Y cuando fusilan al marido, le detienen a su hijo, detienen a su compañero en ese momento, ella iba a la cárcel, a la vieja cárcel de San Petersburgo. Y en la cárcel había como una especie de ardid, que era si le recibían el paquete que iba en este caso para su compañero o para su hijo, no me acuerdo, significaba que el hijo todavía estaba con vida. Y si el paquete era rechazado, ya el hijo había sido fusilado o el compañero había sido fusilado. Y ella estaba parada, es época de Stalin, sí, es por ahí. Yo no sé si llega en los últimos momentos de Lenin pero estamos ahí en 1924, 25. Y una mujer le dice, no sabiendo que ella era poeta rusa, y le dice, ¿usted lo puede contar? Y ella dice, ya mojú, o sea, yo puedo. Y por eso ella después escribe sobre las desgracias de sus amigos, los poetas rusos. Y acá está Mandelstam, que también, todos amigos, Mandelstam, amigo de Anna Akhmatova, Mandelstam que escribe el epigrama contra Stalin y dice, Men vivió, nosotros vivimos y nos sentimos nuestro país a nuestros pies, más o menos estoy memorizando el poema y por eso dice Men vivió, o sea, yo afirmo que estaban con vida todavía y el poema enfrenta a Stalin con fuerza, dice que él tiene manos dedos de cucaracha y el poema cuando él lo lee, él lo recita y está Pasternak, está Anna Akhmatova y hay un confidente de Stalin y va a llegar la noticia a Stalin y por supuesto va a llegar y va a ser su certificado de defunción. Lo detienen, lo mandan así, creo que lo detienen en las cárceles de Rusia, luego lo dejan en libertad y nuevamente va a ir a Siberia y allá va a terminar su vida.
Y es increíble que Stalin, porque en Rusia, señores, la poesía es algo serio. Se lee poesía en los estadios, se mata por la poesía. Y Stalin, por supuesto, ¿qué hacía? Llamaba a Pasternak y le preguntaba, ¿es Mandelstam el mejor poeta ruso? Y Pasternak nunca le contestó, dice, no sé, no es el asunto, dice, bueno, lo tenía preso y lo quería, y por supuesto lo va a terminar asesinando en el Gulag siberiano. No recuerdo cuál fue la ciudad, en qué ciudad. Y observen, y creo que es terrible la anécdota, los presos, era tan desesperante el Gulag siberiano, el Gulag stalinista, que los presos, cuando muere Mandelstam, creo que muere de un infarto, retienen el cadáver por varios días para recibir los alimentos que le pertenecían a Mandelstam. O sea, es una catástrofe. Es una catástrofe. Piensen que en Siberia los fríos son de 50, 60, 70 grados bajo cero. Y estas personas tenían que trabajar. Y bueno, por ejemplo, los evangélicos pentecostales de Odessa, que fueron junto con Iván Voronayev, que empezó el pentecostalismo, y mi familia es de los primeros pentecostales de Ucrania, fueron todos enviados a Siberia. Y en el 50 y pico, algunos pocos volvieron. Por eso, y mi mamá ya estaba viviendo en la ciudad de Odessa, y los hijos de ellos, de estos que habían podido sobrevivir después de 25 años, le contaban algunas poquitas anécdotas de Siberia, que no tenían ni fuerza, no solamente, por ejemplo, cortaban y achaban los árboles en Siberia y no tenían ni fuerza para pasar el pie de un lado para el otro, porque estaban destruidos. Y uno, por ejemplo, de los amigos de mi mamá, logró sobrevivir y volvió de Siberia a Odessa tras 25 años, y los 3 hermanos Anjigrey, 2 murieron y él sobrevivió. Y los hermanos Anjigrey, que eran buenas personas, cuando iban a los bosques, dicen que se traían las papas congeladas, envueltas en sus abrigos. ¿Por qué? Porque había otros que estaban presos en el Gulag, en las prisiones, y no podían ni siquiera salir, se morían de hambre, y ellos les compartían esas papas silvestres. Y uno de ellos termina muriendo porque se enfermó los pulmones con esas papas congeladas que se traían de los bosques. O sea, esto es para que ustedes piensen lo que pasaba a la gente en Siberia, que no es poca cosa. Bueno, este es otro poeta judío, Meyerhold, también se voló. Meyerhold asesinado por Stalin, que era un gran artista, ¿no? Soviético, y que tenía hasta un teatro propio, ¿no? Meyerhold, y termina asesinado por Stalin. Y acá está Gumilyov con Anna Akhmatova. Y acá en ruso yo tomé de un libro técnico, como soy ingeniero civil, mi papá, como era mecánico, se trajo un montón de libros de la Unión Soviética, y acá está el alfabeto cirílico, y lo que escribí es Neugebar, no mates, no matar. Yo escribí millones de veces. Toda la caligrafía mía, cuando ven esa caligrafía así rara, es no matarás. Acá está Marina Tsvetaeva, bueno, y acá está Joseph Brodsky, que pudo huir. Bueno, esta también es un dibujito, es una portada de un libro maravilloso, que lo pueden ver como para publicaciones judías en Rusia. Y acá está como Lisitsky, es bastante distinto, porque acá hay un poco de suprematismo, pero acá es un dibujo más bien de Chagall, ¿no? Medio chagaliano, ¿no? Que lo pueden ver. Bueno, y esta es la portada para el libro, porque hubo mucho contacto entre Lisitsky y Mayakovsky, y esto es
un libro que es Holos, Holos, que era, bueno, como, bueno, acá hay una maldad mía, que dice, el libro dice, Prikaz po armi iskusva, o sea, la convocatoria para las armas del arte. Y acá le pongo Horosho, 1917, o sea, muy bien, el año 1917, pero no era yo, bueno, esto es mi horror. Y acá, y el otro dice, Ukaz, no Prikaz, sino Ukaz, porque eran los ukases, cuando los zares gobernaban bajo los edictos, ¿no? Ukaz es edicto en ruso y por eso le agrego Ukaz, no Prikaz. Pero bueno, esas cosas de Lisitsky. Y acá está, bueno, Mayakovsky, que fue un gran poeta, sin embargo, respecto a Anna Akhmatova, que no era necesario que dijera que era una prostituta, porque era la mejor poeta rusa y él le dice que es una prostituta. Y bueno, le va a llegar la hora a él, porque tuvo todos los premios Stalin, varios premios Stalin, pero cuando a los 30 y pico de años dice no voy a escribir más sobre Stalin, no voy a, entonces se pegó el corchazo. O lo mataron. Cuando los artistas son funcionales al poder. Y acá digo Pochemon, o sea, ¿por qué? CCP, ya, yo soy la Unión Soviética, pero ¿por qué lo otro? Y acá está Gorky con el jefe de la NKVD. No me acuerdo si es Yesov o el otro, que era el responsable del asesinato de todas las personas. Era primero la NKVD, después la KGB. Sí. Y acá estamos, ¿saben dónde? Está acá, está él. ¿Dónde está? Está en las islas, ¿cómo? No, estas son las islas del Gulag, las islas increíbles. Habían montado el Gulag cerca de Finlandia, en las islas Solouke, cerca de Finlandia. Eran las viejas cárceles de los zares. Los zares tenían la katorga, es decir, destruir a la persona, como algo así, una palabra incluso árabe. ¿Y qué hicieron los soviéticos? Después transformaron las cátedras, pero los zares tenían 80.000 presos políticos, terminaron construyendo. Ya el Pedro el Grande dice, bueno, vamos a construir con los presos, ¿qué vamos a hacer? Vamos a construir las obras hidráulicas, vamos a construir todo. Entonces los presos fueron utilizados, por eso es el peligro de construir con los pobres presos, porque imagínense, los puede hacer un capataz de obra con centenares de miles de presos. La violencia sobre esa. Y ya Pedro el Grande fue el primero que piensa en utilizar la mano de obra que está en mano de obra, los presos, y quién eran o sea, de dónde venían, eran presos, todos presos políticos. No eran presos comunes. Pero los zares tenían 80.000 y Stalin tenía un promedio de 3 millones de personas en el Gulag. Para ver la tragedia cuando hablamos del zarismo, bueno, el zarismo tenía todos, el 90% de analfabetos, es cierto, pero bueno, ¿para qué esa violencia? Bueno, acá esta obra es de Lisitsky, pero acá está convocando a todos a trabajar en las fábricas químicas. Se habían formado, los alemanes habían generado todo un sistema industrial químico, llevaban la delantera, y los soviéticos acá están tratando de que vaya la gente a trabajar. Y bueno, estas son las fábricas soviéticas. Bueno, esta es la propaganda de Rodchenko, cuando dice libros. En realidad la infografía dice libros, Knige, y yo le puse CCP, pero digo hambre, porque justamente en esos años están golpeando al campesinado, que son 100 millones de personas, como decía Tolstoy, que somos 100 millones de campesinos. Bueno, esto es Dniepro-Nerzhinsk, otras fábricas, bueno, el gran complejo de Magnitogorsk, y acá tiene la infografía en donde bueno, van a construir sus grandes acerías, que yo en realidad recién mencionado que va a venir con tecnología también norteamericana, tecnología de todo el mundo, hacen uso y cuando necesitan mano de obra,
traen de Alemania, bueno, las grandes presas, Bakú, ¿de dónde viene Stalin? De Bakú viene Stalin, y va a ser general. Bueno, esta es por ejemplo, la mina soviética, pero eso ya es de los años 50, en donde, bueno, pero todo es Siberia, y Siberia, lamentablemente, comenzó su gran movimiento industrial de ciudades, de abastecimiento, todo con el Gulag, todo fue hecho con el Gulag, o sea, eran aquellas personas que fueron esclavizadas después. Bueno, este es el beso famoso de Lissitzky, que es una obra de Lissitzky con su esposa, Coopers. Sofía Coopers, que va a tener la desgracia de, bueno, se va a casar. Coopers era un gran coleccionista, o sea, y ella tenía muchísimas obras de Klee, de toda la vanguardia europea, y bueno, este en realidad era un beso que iba a ser de un soldado ruso con un soldado alemán, pero bueno, estalla la guerra y bueno, ahí se besan entre campesinos y soldados. Bueno, acá está Rodchenko. Ahí dice Lev, en realidad, que era una publicidad que había, una empresa de publicidad soviética, que tenía Rodchenko con Mayakovsky. Y esta es su esposa. Pero él es Brick, ella es la esposa, pero compartían un trío con Mayakovsky. O sea, en la revolución también había amores y desamores. Por eso siempre se la acusó a ella. Ella es judía, la Brick es judía y él también. Y ese matrimonio judío dejan entrar a una persona extraña, o sea, Mayakovsky, a un poeta. Y siempre se acusó a ella que él se suicida por ella. Pero no, es porque le dijo no a Stalin. No era de amores el tema. Bueno, y acá está Ana Akhmatova con Modigliani, con su gran amor, que fue muy efusivo y duró muy poquito tiempo. Ella lo conoció, pero cuando se casó con Gumilyov, fueron a París, y bueno, en las bodas ella conoció otro amor. Por eso ella aparece en la obra de Modigliani como la princesa egipcia, con la nariz quebrada. Es ella, es la Rosita, es la mejor de las poetas rusas. Y bueno, acá está Mandelstam con Nadezhda Mandelstam, que es la que escribió su famosa biografía, que se conoce acá en el libro, está traducido al español. Acá está Rodchenko con Stepanova, grandes también. Rodchenko es acusado durante la época de Stalin, y estos son como amores de la Unión Soviética, ¿no? Y con Stepanova, que era diseñadora textil y diseñadora de indumentaria, y él es el gran creativo. Habrán visto ustedes la muestra de Alexander Rodchenko en el Centro Cultural Kirchner el año pasado, maravilloso. Pero tiene también sus cosas. Por ejemplo, sí, maravilloso, y tiene él es acusado de trotskista, o sea, quedan con vida estos de casualidad, porque en el 30 y pico es acusado de trotskista, pero lo que es increíble es que la muestra de que se señalizó ese tema, que era un propagandista también de la Unión Soviética y de las performances de Stalin, pero, por ejemplo, la construcción del Canal Blanco, está el Canal Blanco, donde ahí aparece, y no dice nada él en su fotografía de por quién fue hecho el Canal Blanco. Fue hecho por 250.000 kulaké ucranianos, que todos murieron. Ustedes me dirán, los soviéticos comenzaban las obras de infraestructura y tenían que hacer obras, y lo hacían con lo que tenían, no tenían maquinarias. Y los chinos no construyeron como 6.000 kilómetros de canales, ¿y con qué lo construyeron? Pero Rodchenko ahí sabe que están siendo asesinados los obreros y sin embargo no dice nada. Ahí está trabajando como una propaganda del Estado. Y la muestra dice que Rodchenko había o sea, el tema como problemático para la obra de Rodchenko, pero quizás algo más debían haber dicho. Pero no dice nada.
que el crimen está sustentando esa obra. Pero siempre las obras fueron, yo que vengo del campo de la construcción es un hecho muy terrible, y la construcción del canal de Panamá también se le llevó miles de obreros, pero los soviéticos no tenían nada, y había que hacerlo a pico y pala. La obra era había que largar la infraestructura, señores, y había que hacer a un país. Y los zares no lo habían hecho, o lo habían comenzado, porque ya durante la época de stalinismo había comenzado la industrialización y había comenzado la infraestructura a construirse. Pero bueno, ahí está Trotsky, y acá está mi mamá con mi papá, y la Viatka en los 55, ya no sé. Sí, no, mi padre vino como muchos de sus familiares en el 36 desde Polonia, porque estaban abiertas las fronteras. Los que pudieron salieron muchos de Białystok, pero mi madre no, porque la familia no, porque de Odessa no salía nadie. Y después cuando se corrieron las fronteras ya nadie salió. Acá está Elisitsky meditativo. Bueno, y acá vamos, todo un tema de la Bauhaus y cómo Elisitsky, la escuela de la Bauhaus y la escuela señera moderna, ¿no? En muchas disciplinas, fundamentalmente la arquitectura, los textiles, el cine, la comunicación visual, la fotografía, ellos van a intervenir muchísimo, y la escuela de la Bauhaus hace una interacción muy grande a través primero de Kandinsky, que después Kandinsky se va de la Unión Soviética y termina en la Bauhaus, invitado por Gropius. Gropius hace el contacto ¿qué le va a interesar a todos los arquitectos del mundo, y más los vanguardistas de Occidente? Trabajar planificando las ciudades soviéticas, porque era un mundo, había construido millones de viviendas, y ellos saben eso. Y por eso el nexo entre el Incook, que es el de Kandinsky en la Unión Soviética, y la Bauhaus es de Kandinsky, a través de Gropius. Y después Kandinsky se va a la Bauhaus en Alemania, en Dessau, y entonces el nexo va a ser Elisitsky. Elisitsky va a ser el nexo, y junto con el arquitecto Ginsburg, por eso aparece Le Corbusier, que Le Corbusier es un arquitecto brillante, pero tiene un pasado terrible. Por ejemplo, durante 20 años tuvo 2 revistas fascistas, pero de la peor estopa en París, en Francia. Y sus comentarios, yo edité varios textos, sobre Le Corbusier, en donde la ocupación alemana habla de terror. Leer las cartas a su madre es una hijaputez aterradora. Y en general no sé, como se premiaron hace 2 años, hace 3 años, en el 16 se premiaron las obras y no se dijo nada. Se hizo la muestra del Pompidou. En el Pompidou se presentaron, en todo el mundo se presentaron 3 libros reflejando las ideas políticas de Le Corbusier. Fundamentalmente el fascismo, y además el fascismo que estaba probado con sus 2 revistas que había editado como editor en Francia. Al otro año, en ese mismo año, dicen las autoridades del Pompidou que en el otro año haremos una reserva de la obra política de Le Corbusier, de su perfil político. Por supuesto no se hizo, y al otro año que vino el premio de la UNESCO. Entonces todo quedó en la nada. Y quedó solamente su arquitectura, y no quedó su fascismo y su, entre comillas, nazismo. Porque Le Corbusier fue a Rusia para tratar, y hizo un edificio, el Centro Soyuz, después halagaba también al fascismo de Mussolini, y a Hitler no pudo llegar, pero también lo alabó en sus cartas. Acá, hay un Jute más, era la otra escuela en la Unión Soviética. Y acá está Kandinsky y acá está Kandinsky, por quien en una muestra publicitado por la Bauhaus, pero acá lo pongo Kandinsky con Klee, ¿no? Y con Arnold Schoenberg.
Arnold Schoenberg, pero estos están agregados, así de pura maldad. Kandinsky, toda su obra es absolutamente musical y su obra musical deviene de su amistad con Arnold Schoenberg. Pero en la Bauhaus, Kandinsky aparentemente se había llegado a grupos antisemitas que nunca se lo perdonó. Nunca se perdonó esa amistad y se rompió la amistad con Schoenberg de Kandinsky. Aunque después Kandinsky apoyó a Klee, que también era judío, pero realmente esa amistad de años se perdió. Y bueno, ustedes pueden ver como la Bauhaus, con todos sus maestros, es cerrada por los nazis, pero después de que son cerradas, 60, por ejemplo, 60 ex Bauhaus siguen trabajando para la propaganda nazi de Goebbels. Mies van der Rohe presenta proyectos hasta el 37, Gropius presenta por un año más, después se va del 34 y ya se va, y el verdadero criminal, el verdadero miserable es Herbert Bayer. Herbert Bayer, que hace esta propaganda de Kandinsky, que hace esta publicación, creo que en los libros de la Bauhaus, eran como folletines. Va a ser la estrella de Joseph Goebbels. Va a llevar toda la propaganda del nazismo hasta 1938 es de Herbert Bayer. Herbert Bayer, que fue un maestro de la Bauhaus, que era un arquitecto muy importante del estudio de Gropius, y sin embargo va a tener creo que 2 revistas de New Line, después tiene un estudio americano, que el estudio americano está en Alemania, pero es Alemania nazi. Entonces pactan con Goebbels para seguir editando, y pasan toda la censura, todo, pero siguen trabajando los norteamericanos, que es el estudio Dorland, y que lo primerea Herbert Bayer. Después, en el 38, lo señalan como obra de arte degenerada, la obra de Herbert Bayer, y se tiene que viajar a los Estados Unidos. En Estados Unidos nunca dijo sobre él, pero era el jefe de la propaganda nazi, era el que dictaba todas las publicaciones de las juventudes hitlerianas, que le quemaron las cabezas a los niños alemanes, que los mandaron al eje. Por supuesto, ¿qué hacían? Los nazis primero los mandaron a los niños, o los adolescentes, los mandaron a hacer pequeñas excursiones, los mandaron a las excursiones, los paseaban en barco, y después estaban llorando sobre las faltas de mi abuela en Ucrania. ¿Por qué? Porque los soldaditos alemanes eran cada vez más jovencitos, porque habían sido todos, cayeron en el frente oriental por millones. Y se ponían a llorar y decían: nosotros, ¿qué tenemos que ver con ustedes? ¿Por qué? Porque los primeros soldados alemanes que vinieron eran los Einsatzgruppen, eran los terribles de la Wehrmacht, pero sucediendo los años, al tercer año, ya eran niños los que llegaban, y se ponían a llorar sobre las faltas de mi abuela, de mi bisabuela, y decían: nosotros no tenemos nada que ver con Ucrania, con ustedes. Nosotros estamos en la universidad, y él Vin nas pretaskał Ucraina, él nos trajo a Ucrania. ¿Qué tenemos que ver con nosotros? Imagínense también la terrible desgracia de esos soldaditos que estaban estudiando en la universidad. ¿Y quién los convenció? La propaganda de Herbert Bayer, las juventudes hitlerianas. Por ejemplo, 500.000 de calvinistas se pliegan a las juventudes hitlerianas. Primero iban convocados, y después entraron todos los adolescentes. Entonces, bueno, acá está Gropius con el Reichsband. Ni bien llega Hitler al poder, ya está. Unos minutos más, ¿no? Es largo. Bueno, Gropius acá, paso rápido, que así sigo. Bueno, acá está Herbert Bayer, Bauhaus y así, ¿no?
Bueno, acá está Pelican, Lissitzky haciendo una publicidad para Pelican, que en pocos años Pelican, por eso pongo la mano ya, él, su tuberculosis la paga en las clínicas, porque ya se había enfermado de tuberculosis, y la paga en las clínicas suizas, lo hace con la publicidad que le hace a Pelican. Pero en poquitos años Pelican va a integrar el complejo IG Farben, en donde van a producir el gas Clon B, acá está. Acá está. IG Farben, Pelican, por eso le ponemos Pelican, BAS, DES, Deges, OIS, Bayer, bueno, el gas Ciclón B para Auschwitz, para otra. Acá está Ford, fíjese, Ford, ¿quién lo está premiando? Los nazis. No viajó él, pero lo premiaron en los Estados Unidos. Fritz Thyssen, en el inicio, transporte ferroviario, pagaban el nazismo le pagaba a la compañía ferrocarrilera alemana, mayores de 10 años, por los niños, mayores de 10 años iban al 100% el boleto, al 50% y menores de 4 años gratis, que eran el transporte de los niños judíos hacia Auschwitz, hacia los campos de concentración. Y acá está la compañía ferrocarrilera francesa transportando a los judíos, 75.000 judíos desde Drancy. Ahí está, Drancy, el campo que parece bastante, ese campo que parece una ciudad moderna, y desde allá. Bueno, el Deutsche Bahn tiene una historia negra con el nazismo. El Deutsche Bahn financió la construcción de Auschwitz y su compañía de seguros aseguraba a los SS de Auschwitz y de otras. Acá está otro banco que es el Dresden Bank, acá está Krupp, acá está Siemens, acá está Mercedes, que tiene un museo, y en su museo están los libritos, y en los cuadernos del museo Mercedes están escritos los nombres de todos los judíos, seguramente había prisioneros de guerra soviéticos también, los nombres, que tuvieron centenares de miles. Krupp tuvo más de 250.000, es uno de los que más. Allianz, ahí está, la compañía del Deutsche Bahn que aseguraba al personal SS de los campos de exterminio. Acá está la Cruz Roja, que se trajo a Eichmann a Argentina. Pasaporte. El Time en el 38 publicitando como el hombre del año a Hitler. El New York Times diciendo que Hitler es su propio arquitecto. 1939, cuando una semana antes, esto salió publicado en el New York Times en Nueva York, publicitando que Hitler era su propio arquitecto. Y sale la alcoba de Hitler. BMW, los Quant que tenían 50.000 esclavos. Acá está el VS, la Unión de Bancos Suizos, que cuando los judíos pidieron sus pertenencias, dijeron: vengan ustedes con los certificados de función. ¿Y quién tenía los certificados de función? Se habían perecido, las comunidades judías se habían perecido. Y lo que hicieron el UBS, el Credit Suisse, muchos bancos suizos, es que denunciaron, por ejemplo, el JP Morgan, que estaba con su filial en Berlín, denunciaron las cuentas de los judíos, cuando los nazis ni siquiera se las pedían, y ellos denunciaron las cuentas, los nombres de las cuentas, porque ellos pedían, y diciendo los nombres de las cuentas estaban las personas ya. El BPI, el Banco Internacional de Pagos, que es el Banco Mundial, como el Banco Mundial, y que los nazis tenían el directorio, su director. O sea, en Suiza, ¿no? Está el BPI, sí, en Suiza. Que es el banco de bancos, el BPI es el banco de bancos, que es el banco de todos los bancos centrales del mundo, y sin embargo ¿y para qué los nazis se quedan con el BPI? Quieren ese directorio para poder hacer el flujo del oro de todo el mundo, porque ellos necesitaban comprar de todo, comprar mineral de hierro, por ejemplo, a Suiza, que pasaba, y el mineral de hierro, ¿cómo lo iban a pagar? Bueno, el Credit Suisse. Y acá, bueno, Ilya Ehrenburg,
Perdón, yo paso de... Bueno, Ilya Ehrenburg era muy amigo de Lissitzky y bueno, esta es la portada de Mi París, que es increíble porque me parece que fue un proyecto de Stalin y entonces las fotos eran terribles de todo París, que le hacen las fotos de París era una propaganda anti-París, digamos. Pagado por... Bueno, Ilya Ehrenburg es una persona muy interesante porque empiezan los primeros registros sobre el holocausto en Europa, digamos, sí, la destrucción de los judíos de Europa del Este. O sea, uno de los primeros que comienza con el registro, tratando de registrar todo el desastre, es Ilya Ehrenburg. Bueno, estas son las campañas de los Einsatzgruppen que dije antes. Bueno, estas son las tablas de Ucrania y los asesinatos de los Einsatzgruppen día por día. Tomé esto del libro de César Vidal de las matanzas y dice ciudad, cantidad y fecha. Einsatzgruppen. Bueno, esto es el Tarpetenkunst. Y esta es una obra de Klee, Barlach, que fue uno de los que entraron en Tarpetenkunst. Estos son los museos, por ejemplo, que tenían muchas obras de Lissitzky. Este es el famoso gabinete de Hannover, que Lissitzky para muchos es la obra del siglo XX, por ejemplo para Alfred Barr y para Philip Johnson, que era un nazi recalcitrante, director del MoMA, pero que calificaron esta obra y los nazis por supuesto la destruyeron. Esto es Lissitzky, uno de los últimos trabajos cuando está convocando a construir tanques. 1941 se está muriendo, diciembre de 1941 muere y ahí está por caer Moscú, porque los nazis están a 20 kilómetros de Moscú. Y él, ¿qué hace? Convoca a construir tanques. Dice, давайте, yo la fronta, yo la pobiede, o sea, todo para la victoria. Lissitzky. Arengando, ahí está el sitio de San Petersburgo, el sitio de Leningrado, el famoso sitio en donde murieron 2 millones de personas y fue uno de los primeros, fue el laboratorio de los nazis. Matar las poblaciones enteras en las ciudades por el hambre. Y el sitio de Leningrado fue un sitio que duró 871 días, perpetrado por los alemanes, por los finlandeses y por los españoles, por la División Azul, Stalingrado. Esto es mi tío abuelo, que fue héroe de Stalingrado, Odessa, mi abuelo en el ejército. Estuvo en la toma de Berlín y vio cuando los soviéticos colocaban el flagge, o sea, colocaban la bandera soviética. Después la que ustedes ven es una bandera que fue un poco formateada por los soviéticos, pero tal cual mi tío desde Vancouver llamándome dice, Vim, pum, tam, jak postawił flagę, jak sowiecki. Mi abuelo estaba abajo cuando los soviéticos, el ejército soviético colocó el flagger sobre el Reichstag, que habían estado 2 semanas luchando los soviéticos contra los alemanes en el edificio de la Diputación de Berlín y vio cuando ponían la bandera. Increíble, estaba abajo él. Y a la semana estaba de vuelta en Odessa. Bueno, esta es la esposa de mi tío abuelo que en Stalingrado le salvó la vida. Esta es mi muestra en la Facultad de Arquitectura, que acá hablé sobre las ciudades. Trabajo también mucho sobre madera. Y esta es la esposa, Sofía Lissitzky, que después de la muerte de Lissitzky en Moscú, Stalin la va a mandar para 35 años en Siberia y muere en Novosibirsk. Nunca más pudo volver y ella era alemana, claro. Si era alemana, la acusaron de ser espía y eran los años de la guerra. Y nunca la dejaron volver. Ella fue la gran colaboradora y además no solamente colaboradora, sino tenía un perfil estético muy interesante, historiadora de arte y bueno, es la figura que está al lado de él, brillante también. Y tenía una gran, bueno, estas son las islas Soloké, de las cuales hablé en Finlandia, que mandaron, ahí está la infografía. Bueno, Shalomó es uno de los grandes historiadores del Gulag. Y acá están cómo dormían, 1, 2, 3, 4 tablones,
están viendo cómo dormían el Gulag. Este es mi tío abuelo, este es el que le escribió la carta a Stalin, Alexei Sharkovsky. Es la única fotito que tengo. La Rusia. Mi tía, que vive en Israel, que fue condenada a 4 años, 2 años en Siberia, y estas son las cárceles que estuvo en Ucrania y en Siberia, y que fue condenada en el año 61, hasta el 65, cuando estaba Nikita Khrushchev. Una cosa aberrante, simplemente por sus creencias religiosas. Ahí está ella, que ahora vive, hace 20 y pico años, vive en Haifa, en Kiryat Sham. Y este es un amigo de mi mamá, que lo torturaron en las cárceles de Odessa. Y este es el Lissitzky, que nada dijo sobre Kronstadt. Nada. Y que ahí los soviéticos se decidieron al perfil duro. Ahí Lenin se perfila como un duro. Y el Lissitzky, en la infografía, ustedes lo pueden ver, está con Lenin, pero le pongo también a Stalin y a Trotsky, porque todos eran duros. Todos fueron bueno, a ver, un poquito más, alguna cosita más. A ver. Ahí está. Ah, sí, claro. Sí, ya, creo que ya. Bueno, ante todo le agradecemos mucho a Daniel. Ustedes igual que yo habrán disfrutado y están apabullados con la información y con la pasión y erudición con la que habla Daniel. Bueno, primero nada, lo más de la conferencia. Y podemos abrir, por lo menos no hay mucho tiempo porque por suerte se extendió, pero podemos abrir para algunas preguntas o inquietudes o ideas que hayan surgido a partir de la conferencia. Vasily Grossman. Y sí, claro, Vasily Grossman y Ehrenburg. Y los dos empezaron ese registro. Increíble, porque cómo se puede ver esa impronta judía que... sí. No, es increíble cómo la impronta judía va a estar tan movilizada por la revolución, y que después van a terminar algunos, en su mayoría, pero, por ejemplo, Ehrenburg tiene un perfil también sádico, estalinista, porque, bueno, pero era la guerra también, y no sé cómo pensarlo, porque el odio que le tenían los alemanes, si encuentras un alemán, mátalo, esa cosa, y además lo dejó el registro, pero es la guerra, y no sé cómo pensarlo, pero es muy interesante cómo él interactúa con Grossman y con Lissitzky, ¿no? Sí, en el 48 la destrucción del Comité Judío Antifascista. Claro, sí, de Samara, sí. Y lo que sucede es que Stalin después permitió primero que se publique sobre la destrucción de los judíos de la Unión Soviética, y después cerró y no quiso saber nada. Y dijo ciudadanos, y no quiso saber nada que se continuara. Por eso y además después se cerraron los archivos y no había forma de conocer absolutamente nada. Pero ellos lo consideraron ciudadanos, y todos eran ciudadanos, todos eran... La nube con pantalones es a Lili Brick en Mayakovsky, el poema de la nube con pantalones. Es un poema cuando van por el tren. Es simplemente una aclaración, o para sumar un momento más en el debate. Muy interesante la charla, las intervenciones, las obras. Y por ahí destacar que el terror estalinista es un terror que no se podría asemejar al terror inicial de la revolución, ¿no? A veces por ahí queda asemejado el terror rojo de los bolcheviques con el terror blanco, y en realidad el terror blanco fue tanto peor que el de los rojos, y los bolcheviques apuntaba a un enemigo concreto que era a los que estaban luchando haciendo la revolución, ¿no? Que eran los zaristas. Y
que nunca se tocó sobre los propios miembros del partido, de la población, sino más bien contra un enemigo bien identificado que era los ejércitos zaristas o los ejércitos extranjeros. Y que después sí, con Stalin hay un cambio. Claro, en el primer momento. Efectivamente es una violencia indiscriminada. Pero así todo, a veces aparece la Unión Soviética de Stalin como una especie de situación homogénea, con en realidad donde la población tal vez no tiene mucho margen. Y en verdad lo tuvo y hubo apoyo genuino a sus políticas en muchos casos. Y ahí quería rescatar el pobre de Mayakovsky, que no ganó premio Stalin porque eso terminó. Después él incluso se suicida antes de que venga todo eso, un poco desilusionado por el rumbo que va tomando la revolución, pero también muestra la propia decisión de muchos artistas que no eran bolcheviques, ni siquiera eran socialistas, pero que ya venían, ¿no? Como Mayakovsky, hablaste del CIS, el propio Malevich, que también lo nombraste, que ya venían en los anteriores, pero y que encuentran en esa revolución la posibilidad de construir con su arte un mundo nuevo, y que en el caso de Mayakovsky efectivamente se crea el corchazo del corazón, un poco desilusionado por ese rumbo, ¿no? Pero que fue un apoyo genuino en los primeros años de la revolución, Sí. Antes de que hubiera cómo va a terminar, ¿no? Simplemente eso. Sí, sí, es fácil. No, y bueno, en el poema yo ahí lo digo que incluso yo la escucho en mi familia y dice, ¿por qué nosotros no nos opusimos? No salimos a decirle no a Stalin. Y era muy difícil hacerlo. O sea, no hubo movilizaciones, no hubo una cosa callada. Porque fíjate que con los zares se movilizaron y las personas pudieron lograr ciertos objetivos. Sin embargo, con el stalinismo fue imposible. Y yo también, por ejemplo, supongamos, decimos, no sé, la época de los 50, cuando sacan los primeros Sputnik, los soviéticos estaban todos orgullosos de su país. O sea, era todo una especie de Bosch. ¿Por qué? Porque pertenecer al ejército tenía sus privilegios, ser un científico tenía sus privilegios, y las personas estaban contentas con eso, no eran indiferentes a esos movimientos, pero bueno, el otro tema es, claro, el terror es un tema muy difícil, que recién ahora pueden hablar con las familias, recién en estos años, no más de 10 años que se abrieron los archivos, 15 años se abrieron los archivos, y ahora, por ejemplo, Putin los cerró nuevamente, los archivos están cerrados, y las familias tienen todas tienen alguna expresión en el Gulag y no pueden lograr ese dato familiar. En Siberia se daba calor con su propia obra. Quemó su obra para calentarse. Bakhtin. Y Akhmatova también. Akhmatova quemó todos sus libros, memorizó todos sus poemas, y lo que es increíble es que en la Unión Soviética todo el mundo memorizó los poemas de Ana Akhmatova. Entonces se iban transmitiendo vía oral. Ahora, una cuestión. Cuando vos pasaste lo de la isla de Finlandia, sí. Yo dije, claro, porque... Claro, porque ¿saben lo que decía? En Ucrania decía, Poslukiviana Solonke, Poslukiviana Kolemu, en 1930. Pero me acordé, porque Gorky, en la isla de Capri, bueno, eso es pero en Capri también, en Italia, en Capri, jugó al ajedrez. Y ese grupo, estaba Bogdanov y qué sé yo, ya habían hecho al comienzo, había una prefiguración de lo que podía ocurrir. Jan. Pensaba, estoy ahorita en la mitad de ver una serie que es Stiesel, y en un momento dice un rabino que cuando el ladrón roba un objeto, si lo transforma, el objeto deja de ser un objeto robado y el ladrón deja de ser un ladrón. Y un poco a partir de allí
ver el modo en el que puedes hacerte de toda esta iconografía constructivista, suprematista, de la Bauhaus, y poderla transformar para hacer decir otra cosa, ya de entrada me resulta fascinante, porque pienso esto en términos de una reescritura, no como estamos acostumbrados a verla, que tiene que ver más con un revisionismo que trastoca, sino más en una clave, si se quiere, dialéctica en el sentido de Benjamin, es decir, cómo hacer hablar aquello hoy para captar un poco ese espacio potencial en donde todavía esto tiene algo que decirnos y nos increpa. Entonces, un poco a partir de allí, ver esta labor de historia y de arte entretejida me resulta realmente fascinante. Ah, gracias. Bárbaro. Bueno, si les parece bien, con este llamado desde los muertos, esta Anspruch benjaminiana, esta demanda que ponen los muertos sobre los vivos, terminamos. Gracias, Dani. Gracias.